Las opiniones expresadas en el siguiente programa son responsabilidad de los invitados y en nada comprometen a la emisora ni a la Universidad Surcolombiana. Leyes, estatutos, códigos y procedimientos, todos los martes en el consultorio jurídico. Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM, la radio de pensamiento universal. Muy buenos días a todos los oyentes de la radio de pensamiento universal 89.7 FM, Radio Universidad Surcolombiana. En este martes 19 de marzo del año 2024 les acompañamos desde el cuarto piso del bloque de bienestar universitario de la sede central de la Universidad Surcolombiana. Bueno, a nuestros oyentes de pronto que estén sintonizados con el consultorio jurídico todos los martes, se les hará raro de pronto encontrar esta mesa de trabajo, ya les vamos a explicar por qué. Mi nombre es Laura Garzón, periodista de esta estación radial, y hoy les acompaño en este espacio del consultorio jurídico en la conducción de este programa. Me acompaña también, como es habitual, la profesora Lisset Vargas Sánchez. Ella está allí en la dirección del consultorio jurídico. Hoy no nos acompaña el profesor Acosta, pero nos acompaña la profesora Lisset. Profe, bienvenida al programa, bienvenida a su consultorio jurídico. Laura, oyentes, muy buenos días. Qué grato estar con todos ustedes y contarles que tenemos una edición especial para todos nuestros oyentes. En especial, ya que el pasado 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Así que, bajo mi batuta en el consultorio jurídico, le pedí el espacio al doctor Jorge para que brindáramos, digamos, junto a muchas mujeres. Vamos a tener, digamos, muy nutrido esta mesa de trabajo, Laura, para esta jornada. También nos acompañan nuestra querida monitora del consultorio jurídico, que ya la vamos a presentar. Así que es una edición especial porque va a ser un programa dedicado a las mujeres. Así es, profe, este martes 19 de marzo nos hemos tomado los micrófonos de la radio de pensamiento universal en este consultorio jurídico para hablar sobre temas que precisamente nos confieren o nos interesan a nosotras las mujeres. Como la profe Lisset nos contó, nos acompaña también Diusa Yuca Paz. Ella es monitora del consultorio jurídico. Diusa, bienvenida a la radio de pensamiento universal. Buenos días para todos los oyentes y obviamente los que estamos aquí. Hoy acompañamos esta sección especial en conmemoración del Día de la Mujer, de la lucha que se ha presentado en todos los aspectos de nuestro transcurso en Colombia y la lucha efectiva que se ha podido establecer entre todas las mujeres. Así es. Bueno, y Diusa, antes de darle paso a la profe Lisset, que nos va a contar, como es habitual, esas noticias de interés, hablemos un poco del consultorio jurídico. Recordémosle a nuestros oyentes en dónde está ubicado, cuáles son esos servicios que presta. Bueno, el consultorio jurídico de la Universidad Surcolombiana es un consultorio que presta un servicio social a las personas que no tienen la capacidad económica para pagar estos trámites respecto a todas las diferentes áreas que existen. De igual manera es importante mencionar que los horarios de atención se realizan desde 8 a 11 de la mañana al público y pues dentro del consultorio pues cerraríamos a las 12 atendiendo otras situaciones que también se deben manejar dentro del consultorio. De igual manera en la tarde de 2 a 5 de la tarde y demás. También se pueden agendar citas en una aplicación llamada Legalab, pues para celeridad del proceso, para que se puedan también, digamos, no agotar esas filas que normalmente siempre uno hace en todas las entidades. Entonces eso aminoriza un poco más el tiempo también de los usuarios. Es importante recordar que las competencias que tiene el consultorio son meramente territoriales y pues corresponde únicamente a los trámites que se le dan a la jurisdicción de Neiva. Sin embargo, pues hay casos excepcionales que se pueden atender
ya correspondiendo a las necesidades del usuario, y es importante pues establecerlas. Es importante también mencionar que los estudiantes que prestan ese servicio somos estudiantes que ya estamos terminando nuestro ciclo académico y pues correspondemos a la necesidad social que puede prestar el consultorio. Diusa, recordémosle a nuestros oyentes en dónde está ubicado el consultorio jurídico. Bueno, el consultorio jurídico está ubicado en Los Comuneros, local 2010, entonces ahí nos pueden encontrar en el segundo piso. Como les digo, la atención es desde las 8 de la mañana, la tarde inicia a las 2 de la tarde y podrán pues recurrir a los servicios que presta el consultorio. Como dice nuestro profe Jorge Eliezer Acosta, en todo el corazón de la ciudad de Neiva está ubicado el consultorio jurídico Centro Comercial Popular Los Comuneros, local 2010. Bueno, Diusa, vamos a darle paso entonces a la profe Lisset. Profe, ¿qué información de interés tenemos el día de hoy en este consultorio? Bueno, yendo por la misma línea de conducción, vamos a tocar un tema muy relevante que está en debate en la Comisión Primera del Senado. Si bien es un proyecto de ley, creo que no todos lo conocemos. Se encuentra en curso el proyecto de ley por medio de la cual se crea la modalidad de licencia de maternidad para mujeres electas en corporaciones públicas. Entonces, ¿de qué trata este proyecto de ley? Lo que busca este proyecto de ley, que aquellas congresistas, diputadas, concejales y ediles puedan entonces tener una licencia de maternidad especial. Así las cosas, lamentablemente en la actualidad encontramos que aquellas congresistas, diputadas, concejales y ediles, cuando se encuentran en esta licencia, deben ausentarse del Congreso, de este organismo, y no pueden realizar las votaciones. Así las cosas, lo que se pretende con este proyecto de ley es que estas, como lo llama la misma ley, mujeres en política, puedan ejercer el derecho del voto, de decidir y presentar proyectos mientras están en curso de la licencia de maternidad. Así las cosas, se plantea en este proyecto de ley una modalidad de votación, por lo que contempla que no solamente van a existir votaciones presenciales en estas organizaciones, sino que además también una votación remota, donde esta mamá, siendo congresista, diputada, edil, concejala, pueda entonces desde su casa, cuidando a su bebé, poder ejercer, este servicio público. Así las cosas, se contempla, pero hay una excepción: aquellas votaciones que sean secretas, si es necesario que esta mujer en política se traslade al Congreso, al Consejo, a la Asamblea para realizar la respectiva votación, pero de resto lo podrá hacer de manera remota. Es un gran avance, tanto así que la misma ley está contemplando que esas ausencias, como suceden hoy en día, se entiende como falta temporal. Entonces dice, no señor, aquí la mujer que está en licencia de maternidad y que es una mujer en política no se tendrá como una falta temporal. Por lo tanto, podrá ejercer normalmente su cargo. Entonces, traía esa novedad, ya pasó en segundo debate y estamos en espera que continúe, con los debates respectivos, ya que es una ley orgánica, y por lo tanto, entonces, se pueda promulgar esta ley como un avance también para los derechos de las mujeres. Es una reivindicación a los derechos de las mujeres, precisamente porque el hecho de estar en nuestra licencia de maternidad no nos exime o no nos quita pues esa libertad o ese derecho que tenemos de participar en la vida política. Así es, y en especial se contempla entonces dentro de esta gama de la misma ley unas garantías mínimas para las mujeres en licencia de maternidad en política. Por ejemplo, el derecho al uso de la palabra, a ser escuchadas cuando sí se solicite, y finalmente poder presentar mociones en forma oportuna, presentar proposiciones y obviamente el ejercicio al voto. Así es, profe. Bueno, y más actualización de esta noticia, porque va a seguir habiendo, por supuesto, información. Podemos asistir al consultorio jurídico y consultar esta pregunta, esta sentencia, ¿cierto, profe? Sí, claro que sí. Nuestro consultorio jurídico está abierto para cualquier tipo de asesoría que tengan nuestras mujeres en el departamento, en el municipio de Neiva, y en particular contarles un poco que nuestros estudiantes, chicos y chicas, han sido capacitados, y creo que vamos enlazando un poco el tema de la jornada del día de hoy
sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Nuestros estudiantes el año pasado tuvieron una gama de capacitaciones durante el semestre en la cual se abordaron derechos, se abordaron rutas, se abordaron todos los mecanismos de exigencia sobre la protección de esos derechos para que las mujeres, cuando sientan dudas, inquietudes, puedan ser guiados, asesorados entonces por nuestro consultorio jurídico. Bueno, así es. A nuestros oyentes y a nuestra invitada también, nuestra monitora Diusa, profe Lisset, vamos a nuestra primera pausa musical e institucional a esta hora de la mañana en el consultorio jurídico y ya continuamos. La radio que te acompaña, donde quieras y cuando quieras en Internet. Visita www.radiousco.edu.co o descarga la app Radio Usco. Mediante tu radio tendrás a un experto en derecho. Escucha el consultorio jurídico en Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM, la radio de pensamiento universal. Continuamos a esta hora de la mañana en este consultorio jurídico de Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM, la radio de pensamiento universal. Recordarles a nuestros oyentes que si ustedes quieren consultar los demás programas que se realizan en este espacio, pueden ingresar a www.radiousco.edu.co. Allí hay una sección que se denomina programas y ustedes pueden encontrar las demás ediciones que se han presentado del consultorio jurídico para que las puedan escuchar y descargar cuando ustedes deseen. Asimismo, encontrar la información del consultorio jurídico en las redes sociales del consultorio precisamente. Profe Lisset, ¿cómo encontrar el consultorio jurídico en redes sociales? Laura, sí, nosotros estamos tanto en Facebook, Instagram, TikTok, como Consultorio Jurídico USCO. Así nos pueden ubicar, nos pueden rastrear, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. La voz que ustedes escuchan es de la profesora Lisset Vargas Sánchez. Ella es la directora del consultorio jurídico de nuestra Universidad Surcolombiana. Y en este espacio especial, en esta mesa de trabajo femenina que tenemos el día de hoy, tenemos a una invitada muy importante. Profe Lisset, ¿de qué vamos a hablar y quién es nuestra invitada? Claro que sí, en esta mesa de trabajo tenemos a Marcela Giraldo Gómez, licenciada en lengua castellana, especialista en gestión de procesos psicosociales, feminista, integrante de la Red Huilense de Defensa y Acompañamiento de Derechos Sexuales Reproductivos de las Mujeres, RUDA, coordinadora de incidencia. Muchísimas gracias, Marcela, por acompañarnos en esta edición especial para las mujeres del consultorio jurídico. Bienvenida. Profe Lisset, muchas gracias. También muchas gracias a Radio Universidad Surcolombiana por abrirnos las puertas para hablar de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Perfecto. Marcela, cuéntanos un poco de qué trata la Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos, RUDA. Cuéntanos un poco de qué trata. Bueno, RUDA es una organización que nace más o menos en el 2020. Justamente acabamos de cumplir nuestros primeros 4 años ya en el departamento. Es una red departamental. Y nace a raíz del interés de unas mujeres, pues que son en este momento como las fundadoras, de hablar frente a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Por allá en 2017-18 comenzamos a tener encuentros de formación alrededor de específicamente lo que tiene que ver con el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, y de la mano de organizaciones como la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que es una organización que lleva mucho tiempo en el país, ¿cierto? Más de 20 años, de Católicas por el Derecho a Decidir, que son mujeres creyentes, pero que además son defensoras de los derechos, de la autonomía sobre los cuerpos y las sexualidades. Comenzamos como a conocer o acercarnos un poco más frente a todo este debate alrededor del aborto. Y es así como 5 mujeres en principio, que son las fundadoras, que son Erika Saldarriaga, que es médica de profesión, médica de la Universidad Surcolombiana, Solange Cortés, que es trabajadora social, Claudia Álvarez, que es socióloga, Marinela Romero, que es psicóloga, y Dana Barrera, que es politóloga,
crearon la Red Huilense de Defensa y Acompañamiento. Y a partir de la creación nos fuimos vinculando otras mujeres a medida que íbamos como conociendo sus apuestas y demás. La red está enfocada en generar procesos pedagógicos y de incidencia alrededor de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en su gran, digamos, amplitud. Por supuesto, hoy desde un enfoque frente a la interrupción voluntaria del embarazo, de acuerdo pues al fallo histórico, que vamos a tener oportunidad de hablar más adelante de eso. Somos una organización mixta. Muchas veces las personas creen que somos solo mujeres. En realidad somos hombres y mujeres también. Y tenemos pues integrantes de diferentes municipios del departamento. En Ruda nos organizamos a partir de 4 líneas de trabajo, digamos, grandes, que es la primera, que es acompañamiento, y es que pues todos estos años nos ha permitido conocer de cerca historias frente a mujeres que no han podido acceder o que en el proceso de acceder a su IVE se han enfrentado a diferentes barreras. Tenemos la línea de acompañamiento, y es una línea que está compuesta por diferentes profesionales, psicólogos, psicólogas, docentes, médicas, enfermeras, en donde brindamos un ejercicio de asesoría, ¿sí? Entonces nos escriben a las redes sociales o a la línea de atención de Ruda en WhatsApp, porque tienen dudas alrededor de la interrupción voluntaria del embarazo, porque seguramente quieren acceder y no saben dónde hacerlo, no saben a qué instituciones, no saben si les vulneran sus derechos, quiénes son las organizaciones garantes, ¿cierto? Entonces tenemos esa línea de acompañamiento. Nosotras somos una organización que brinda asesoría, ¿sí? O sea, como que con nosotras en este momento no van a encontrar medicamentos para realizar el procedimiento, pero sí un acompañamiento previo, durante y posterior frente a cuáles son los cuidados, si necesita un espacio de escucha, pues tenemos profesionales, ¿cierto?, de la psicología, sí, para que se les brinde. Está la línea de pedagogía, que es, pues estamos como orientadas también a generar procesos pedagógicos, porque sabemos que la tarea pedagógica es grandísima. Creo que el mayor reto en este momento es la despenalización social del aborto. Sí, así es. Porque ya, digamos, en legislación tenemos un gran avance, pero nos falta todavía como generar procesos pedagógicos, y en eso estamos en Ruda. Talleres frente a educación sexual integral, métodos de anticoncepción, ¿cierto? Y en ese ejercicio nos vinculamos ya más de cerca con lo que tiene que ver con incidencia. Entonces hemos generado procesos con estudiantes de consultorios jurídicos, de la Surcolombiana y de la Universidad Antonio Nariño, que han sido como las grandes aliadas. Hemos generado procesos de incidencia, de pedagogía e incidencia con mujeres que están también en lo rural, que, bueno, más adelante que hablemos un poco de la sentencia, vamos a encontrar que precisamente este fallo es histórico en tanto le permite a las mujeres de la ruralidad, que no tienen, cierto, quizá las mismas garantías en acceso a la salud que en las capitales. Entonces generamos procesos con mujeres rurales, barriales, estudiantes de diferentes carreras. Hemos estado enfocadas en estudiantes del área de la salud, porque existe un gran desconocimiento de la sentencia. Y ya en incidencia hemos venido realizando un trabajo muy importante, no solo de acción pública en calle, pues para las fechas conmemorativas como el 21 de febrero y demás, sino también un ejercicio de incidencia institucional, en donde hemos tenido pues una gran aliada que creo que no vamos a dejar de mencionarlo nunca, y es la concejala Lourdes Mateus, además la única concejala mujer de la ciudad. Y con ella hemos hecho un ejercicio muy importante alrededor de poder llegar al consejo, contar qué estamos haciendo. Además, con Ruda tenemos un diagnóstico en derechos sexuales y reproductivos acá en la ciudad, contar qué encontramos en ese diagnóstico, pero también generar articulación con diferentes actores institucionales, con la Secretaría de Salud Municipal, Departamental, y bueno, esperamos poder reactivar ese ejercicio de incidencia en la ciudad, pues ahora con el mandato de Germán Casagua, que va arrancando, ¿cierto? Eso es Ruda, una organización que se piensa la autonomía reproductiva, que celebra las maternidades deseadas, pero que por encima de cualquier cosa defiende nuestro derecho a decidir. Gracias, Marcela. De lo que nos estás contando, hablas mucho de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y
Y por eso abrimos este espacio, porque nuestra Radio Universidad Surcolombiana llega a muchos rincones, no solamente del departamento, no Laura, sino a nivel nacional y mundial, porque nos pueden escuchar por internet. Así que quiero aprovechar este espacio y preguntarte, bueno, por favor, digámosles a nuestras mujeres cuáles son esos derechos. Tal vez algunas no lo tienen muy claro, tal vez un esbozo muy cortico de cuáles son esos derechos de nosotras las mujeres en el tema sexual y reproductivo. Bueno, hay que comenzar diciendo que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, ¿sí? Son inherentes a cada persona y son derechos que deben ser respetados. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de los derechos sexuales, encontramos que una persona tiene derecho a recibir información y a recibir acceso a los servicios de salud en torno a su cuidado sexual. Y eso es un derecho sexual. Y muchas veces no lo sabemos, ¿no? Es como, Así es. Como que sabemos que están ahí, pero no sabemos cómo están nombrados y cómo defenderlos también. Yo tengo derecho a tener relaciones sexuales con las personas que yo elija y deben ser relaciones sexuales consensuadas. Eso es un derecho sexual. Recordemos que si ya se presenta un ejercicio de coacción sobre las personas, estamos hablando de una violencia sexual, ¿cierto? ¿Cuáles son los derechos reproductivos? Yo tengo derecho a decidir cuántos hijos quiero tener y con cuánta y con qué personas, ¿no? No necesariamente con la misma persona, ¿sí? Que sabemos las diferentes situaciones que se presentan como a nivel social. Yo tengo derecho a vivir mi sexualidad en la forma que yo lo crea conveniente sin recibir un trato discriminatorio por hacerlo. Y eso es un derecho sexual y reproductivo. Entonces, creo que muchas veces se nos olvida que acceder a la información no es solo un derecho fundamental, sino un derecho sexual. Yo debo poder acceder a por ejemplo, métodos de planificación y que no intenten llevarme la contraria o no garantizarme ese derecho, que es una de las cosas que hemos encontrado. Tenemos historias de varias, porque no es solo una, mujeres que han acudido a diferentes instituciones a solicitar la ligadura de trompas porque no quieren, dentro de su proyecto de vida no está el maternar y no se las hacen. No, existe una brecha anticonceptiva. Hay más procedimientos para la anticoncepción en los hombres que en las mujeres. No, piénselo, recapacite, ser madre es algo muy lindo, seguramente es un sentimiento muy bello, pero no todas las mujeres tienen ser madres en su proyecto de vida, y eso es algo que se debe garantizar. Entonces, como que ese tipo de cosas, derecho a decidir sobre qué tipo de familia quiero conformar, derecho a acceder al método de planificación que me resulte más beneficioso, porque además sabemos que traen muchas cargas hormonales, ¿cierto? Sí. Esos son los derechos sexuales y reproductivos en términos como generales. Perfecto. Bueno, pues con esta información que nos da Marcela y profe, qué pena que le interrumpa, vamos a nuestra segunda pausa musical institucional en la Radio de Pensamiento Universal y ya seguimos hablando de este interesante tema. Música, información y entretenimiento desde la universidad. 89.7 FM. Radio Université Colombienne. C'est la radio de l'Université colombienne, un des centres de l'éducation du sud de la Colombie. Écoutez-nous sur les 89.7 FM, Radio Université Colombienne, la radio de la pensée universelle. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Escucha la diversidad de la universidad en 89.7 FM. Sabemos cuáles son tus derechos. Escúchalos en el consultorio jurídico. Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM, la radio de pensamiento universal.
Continuamos a esta hora de la mañana, ya va transcurriendo esta hora de programación en los 89.7 FM de Radio Universidad Surcolombiana, en www.radiousco.edu.co para Neiva, para el mundo, y también a través de nuestra aplicación que pueden encontrar en la Google Play Store, que está como Radio Usco. El día de hoy en este consultorio jurídico que es habitual, es esta cita con ustedes cada martes a las 8 de la mañana para hablar sobre temas que nos competen a todos. Nos acompaña la directora del consultorio jurídico de nuestra Universidad Surcolombiana, la profe Lisset Vargas Sánchez, y hoy esta mesa de trabajo femenina estamos hablando sobre derechos sexuales y reproductivos. Profe, ¿de qué estábamos hablando en el segmento anterior y bueno, qué vamos a seguir conversando? Así es, Laura. Estábamos contando un poco sobre la Red Huilense de Defensa y Acompañamiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos de nuestras mujeres. Tenemos aquí a la coordinadora de incidencia, Marcela Giraldo Gómez, quien nos relataba cómo estaba estructurada esta organización y finalmente hablando un poco sobre los derechos, esos derechos sexuales y reproductivos de todas nosotras las mujeres. Creo que teníamos una duda, Diusa, sobre un tema relevante. Cuéntanos. Bueno, respecto a todo lo que se ha hablado aquí en esta mesa y lo que se ha podido comentar en temas de importancia de los derechos sexuales y reproductivos de nosotras las mujeres, ¿a qué organizaciones o qué entidades podemos recurrir nosotras como mujeres pues para tener precisamente ese acompañamiento, digamos, psicológico, legal y todas las funciones que como RUDA ustedes presentan? De igual manera, pues, ¿qué líneas de comunicación tienen ustedes como RUDA? Bueno, voy a hacer un recuento chiquitito. Nosotras en 2019, 2020, 2021 realizamos un diagnóstico participativo frente a cómo estábamos en el municipio de Neiva en torno a los derechos sexuales y reproductivos, con un énfasis específico en la IVE, porque ya se estaba tramitando ante la Corte Constitucional la demanda interpuesta por causa justa. En ese diagnóstico nosotras logramos identificar una serie de barreras. Una de las principales barreras es que las mujeres y personas con capacidad de gestar no saben a dónde acudir cuando desean interrumpir un embarazo no deseado, ¿cierto? La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres ha hecho un trabajo muy interesante de categorizar las barreras, porque no son solamente en el departamento del Huila, es una generalidad en el país. Entonces, ellas lo agrupan en tres cosas. Uno, el desconocimiento del marco legal, y era que las mujeres encontraban que cuando acudían a solicitar el servicio de la IVE, pues para ese momento todavía no se había expedido la sentencia 055, estaba la 355, que es de las tres causales, ¿cierto? La del 2006. Pero, de hecho, muchas personas no la conocían porque ignoraban la información o porque era una decisión propia ignorarla, ¿cierto? Existe una interpretación restrictiva de la norma, y es que solicitan documentos innecesarios, ¿cierto? Entonces, una de las tres causales es, por ejemplo, cuando la salud de la mujer está en riesgo, salud física, emocional, psicológica, económica, y si, por ejemplo, hay un riesgo psicológico, con una certificación de un psicólogo, incluso la EPS y la IPS deben garantizar el servicio. Pero les pedían documentos adicionales, como por ejemplo un certificado de un psiquiatra. Y eso ya constituye una barrera para las mujeres, claro. No les responden o las respuestas son tardías. Y en esto el tiempo es determinante, porque es que es mi decisión sobre mi cuerpo y es una decisión, un papel, una maternidad que no quiero afrontar. Y esa, digamos, está dentro de la interpretación restrictiva de la norma. Y finalmente está lo que tiene que ver con la falla en la prestación del servicio. Y entonces encontrábamos mujeres que eran violentadas en los centros de salud, mujeres que lograban acceder al servicio, pero las ubicaban en la misma sala donde otras mujeres sí estaban, pues como que llevando a término su embarazo, ¿cierto? Entonces, toda la carga emocional, claro, y hay un relato que a mí siempre, creo que es un relato de los que más nos ha conmovido en Ruda, y es, una mujer nos contaba que ella fue a solicitar la interrupción y la enfermera de turno salió y dijo, la chica que viene para abortar, cuando yo voy a la EPS nunca me dicen, la chica que viene para, no sé, la revisión de su codo porque se lo partió en un accidente, nunca.
fulanita de tal. Y ya. A ese proceso de estigmatización se enfrentan las mujeres cuando van. Entonces, ese ejercicio del diagnóstico nos permitió construir la ruta de acceso a la interrupción voluntaria en el municipio de Neiva, que las mujeres sepan a dónde acudir. Si las mujeres están encontrando que no les están garantizando la información, que se lo garantizan, es decir, pueden acceder a la IVE, pero están viviendo un proceso de violencia alrededor, hay una serie de entidades garantes que son, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal, la Secretaría Municipal de la Mujer, la Secretaría de Salud Departamental, la Procuraduría Regional, el Consultorio Jurídico de la Universidad Surcolombiana, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud. Estas dos últimas, pues con un alcance, digamos, departamental. Pero sí, muchas veces en la institucionalidad los procesos son lentos, tardíos y hay muchísimas solicitudes. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres ofrece acompañamiento jurídico completamente gratuito a las mujeres en el país, no solamente en el Huila, en el país. Y RUDA, con un margen de acción más departamental, les decía hace un rato, nosotras brindamos un acompañamiento, una asesoría, a partir del equipo de acompañamiento que tenemos constituido, y si requieren, por ejemplo, un espacio de escucha, pues lo pueden solicitar. ¿A qué número lo pueden hacer? Nos pueden escribir en nuestras redes sociales, estamos como @rudaneiva con H intermedia, RHUDA Neiva, y la línea de atención por WhatsApp 315-623-5126. Ahí se ponen en contacto directamente con alguien de acompañamiento, por supuesto desde un ejercicio de acción sin daño, de cuidado de su, pues digamos, información personal. Hay un ejercicio de un protocolo de consentimiento informado. Claramente, pues como organización feminista y defensora de derechos sexuales y reproductivos, pues preveemos la seguridad siempre de la mujer y el cuidado de la mujer y de las personas gestantes. Esas son las organizaciones, pero hay, digamos, si no están en el Huila, porque nos están escuchando de varias partes, en el Caquetá está el colectivo Yapuranas, en Bogotá pues hay infinidad, La Mesa, Las Parceras, en Villavicencio está Red Vivas Verdes, en Santa Marta está Sororidad Activista, en Nariño está Unidas para Avanzar, un montón de organizaciones en diferentes lugares del país que estamos apostándole a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. A nivel nacional, la mesa se ha convertido en una gran aliada para acompañar gratuitamente a mujeres que necesitan apoyo jurídico, sobre todo apoyo jurídico. Marcela, me gustaría que volviéramos a hacer énfasis en ese tema de la confidencialidad. Muchas mujeres tienen miedo de preguntar, muchas mujeres tienen tal vez la duda de, bueno, si les cuento a ellas, no las conozco, ¿qué va a pasar? Muchas son menores de edad también. Entonces, ¿cómo es ese tema de la confidencialidad? ¿Cómo es ese proceso si una mujer tiene ese pues sentimiento de no poder contarle a nadie? ¿Cómo se acercan a RUDA y cómo se maneja el tema de la información? Bueno, esa es una pregunta que es muy interesante y es lo que tiene que ver con las menores de edad, ¿cierto? Porque nos han dicho que las niñas que son menores de edad requieren la autorización de sus padres o de un adulto mayor para interrumpir su embarazo. Y esto es completamente falso. Las niñas, las menores de edad, mayores de 14 años, no necesitan de ningún documento adicional, ningún consentimiento de ningún adulto. Es una persona que es autónoma sobre su cuerpo. Si es menor de 14 años, ya entramos con otros asuntos legales, ¿cierto? Y habría que revisar entonces si esa chica ha sido víctima de violencia sexual. ¿Cómo es el tema con las asesorías en RUDA? No, a nosotras nos llegan mucho preguntas por redes sociales, sobre todo por Instagram. En este momento no solo soy la coordinadora de incidencia, sino que soy la community manager de RUDA, así que la única persona que tiene acceso a esas redes sociales soy yo. Si una chica nos escribe preguntando o solicitando información, el proceso no se apertura en ese mensaje de Instagram, sino que le decimos, sí, mira, escríbenos a WhatsApp, y en WhatsApp sí le contesta una persona únicamente del equipo de acompañamiento, ¿sí? Que son las personas que han venido recibiendo
una serie de formaciones en acompañamiento psicosocial, en primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? También desde el área de la salud, de la sentencia C055, y tenemos un margen de tiempo de respuesta de aproximadamente 36 horas. Eso es lo máximo que nos tardamos en contestar, porque además nos llegan muchísima e infinidad de solicitudes. Y esta persona que está en la línea de acompañamiento le va a contar cómo es el proceso, vamos a solicitar los datos, necesitamos tu nombre, saber tu edad, y le hablamos del consentimiento informado. Y el consentimiento informado, por supuesto, es el documento que le permite tener a ella la tranquilidad que nosotras como organización no vamos a utilizar esa información, que su información con nosotras está completamente a salvo, que somos una organización que propende por el cuidado de su información, porque además toda esta penalización social nos ha llevado claramente a ser muy temerosas, ni siquiera solo, es decir, no solo con interrumpir nuestros embarazos, sino con el ejercicio de acompañar la interrupción. Entonces, si yo acompaño a mi amiga que tome esa decisión, ya hay una carga social negativa sobre mí. Entonces, como a las personas que nos estén escuchando, a las mujeres y personas con capacidad de gestar que nos estén escuchando hoy, que puedan tener como la total tranquilidad de que en nuestra organización lo que prima es el cuidado de su información y de su ser propio. Por eso, como hemos establecido las etapas de acompañamiento. Entonces, esa es como la claridad. Muchas mujeres no pasan del mensaje del nombre. Cuando les pedimos el nombre, ya no nos vuelven a contestar. Muchas ha pasado, pero hemos tenido otras en donde incluso nos han contado a todo lo que se han tenido que enfrentar, y bueno, creo que es un ejercicio bastante bonito y por supuesto un reto enorme salvaguardar como su derecho a decidir y que no se sientan juzgadas, como un espacio pensado desde el cuidado, desde la camaradería, para que se sientan en total tranquilidad. Bueno, pues Marcela, Diusa, profe, Lisset, vamos a nuestra tercera pausa en este programa Consultorio Jurídico y ya continuamos. La Universidad Surcolombiana está contigo. La emisora de la Universidad Surcolombiana te acompaña. Radio Universidad Surcolombiana, 89.7 FM. Mediante tu radio tendrás a un experto en derecho. Escucha el consultorio jurídico en Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM, la radio de pensamiento universal. Continuamos a esta hora de la mañana en el consultorio jurídico de Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM. Nos acompaña hoy esta mesa de trabajo femenina, nos acompaña la profe Lisset Vargas Sánchez, la directora del consultorio jurídico, Diusa Yuca Paz, quien es monitora de este consultorio también, y nuestra invitada Marcela Giraldo. Profe. Bueno, Laura, gracias. Continuando, Marcela, con este tema tan relevante y ya que el tiempo es tan corto aquí en radio, abordemos un poco sobre los avances, digamos, de nuestros derechos. Si bien existen organizaciones, pero lamentablemente el Congreso se ha quedado corto y ha sido la Corte Constitucional que ha abanderado esos derechos de las mujeres. Recordemos que existió una sentencia en el 2006, la C355, que estableció unas causales por las cuales las mujeres o las personas, digamos, con posibilidad de gestar, de poder interrumpir el embarazo en ciertas circunstancias. Pero quiero que le hablemos un poco a la ciudadanía que a partir del 21 de febrero del 2022 existe un nuevo hito jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional. Contémosle un poco esos cambios, si esas causales dejaron de existir o continúan. Hagámosle un repaso a nuestra ciudadanía para que podamos exigir el cumplimiento de esa sentencia. Bueno, por allá en el 2006
se expide la sentencia C355, ¿cierto? Que es una de las sentencias más conocidas en materia de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Y esa sentencia determina 3 causales por las cuales una mujer o persona gestante en el país puede acceder a un aborto. La primera causal es por que está en riesgo la salud de la mujer, ya sea física, emocional o psicológica. Esa es la primera. Otra de las causales es que este embarazo sea producto de una violencia sexual o un procedimiento de inseminación no consensuado, ¿cierto? Y la tercera es que esté en riesgo en vida extrauterina, por fuera del cuerpo de la mujer, esté en riesgo la vida del feto. Esas son las 3 causales por las cuales una mujer podía acceder a un aborto en Colombia en el 2006, desde el 2006. Pero esa sentencia también tenía una delgada línea, y es que además de reglamentar estas 3 causales, igual el delito del aborto estaba tipificado como delito en el Código Penal, ¿sí? Colombiano. Entonces, bueno, viene todo un proceso, que es lo que les decía hace un rato, de reconocer cuáles han sido las barreras, saber que las mujeres podían acceder a ese servicio, que si tenían un acompañamiento de un psicólogo y esa persona les podía expedir un certificado, y con ese certificado la mujer podía acceder. Pero todos, digamos, los años de acompañamiento a esos procedimientos, de experiencias de mujeres cercanas, de las experiencias propias, nos demostraron que hay un montón de barreras en la aplicación de esa sentencia. Y la primera era esa, que había una delgada línea entre poder acceder a la IVE, pero en que también fuera considerado un delito. Entonces, eso aumentaba los riesgos de criminalización para las mujeres. A partir de todos esos hallazgos, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir y otras 3 organizaciones, construyen, después de un largo trabajo de las abogadas maravillosas de estas organizaciones, construyen la demanda que es presentada a la Corte Constitucional. Y esa demanda tiene una serie de argumentos, es un documento enorme con un montón de argumentos de por qué el aborto en Colombia se debe despenalizar totalmente, no solo hasta la semana 24, totalmente. Y es un documento al que pueden acceder justamente en la página de la Mesa. Ese documento lo presentan en 2020 a la Corte Constitucional, surgen una serie de discusiones, proceso administrativo y de discusión legislativa, y el 21 de febrero habían unos rumores que iba a ser hasta la semana 14, que no se iba a aprobar, y nos tenían como en esa tensión. En vilo, nos tenían en vilo. Pero el 21 de febrero, yo creo que fue más o menos como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, se despenaliza el aborto, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo o aborto en Colombia hasta la semana 24. Por supuesto, para nosotras como organizaciones de mujeres, como defensoras de derechos sexuales y reproductivos, hombres también defensores de derechos sexuales y reproductivos, constituye esto en un fallo histórico. En un país. De hecho, Colombia es el país pionero en América Latina en tener esas semanas de despenalización. Ni siquiera Argentina, que ha sido pionera en todo el tema del aborto, la tiene. Argentina la tiene hasta la semana 14, si no estoy mal. Colombia se convierte en el país más garante de derechos sexuales y reproductivos con esta sentencia. Pues, por supuesto, es una felicidad enorme, porque lo que siempre hemos dicho desde Ruda, lo que siempre hemos dicho como mujeres defensoras y garantes de derechos es: si mi amiga quiere maternar, cuente conmigo para el baby shower. Pero si mi amiga no quiere maternar y quiere interrumpir su embarazo, puede hacerlo y debe tener la total libertad para hacerlo. Y bueno, con eso no es que se incrementen los casos de aborto. El aborto ha estado de manera histórica en el país y en el mundo, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que eran abortos clandestinos y en esos procesos se nos quedaron muchas mujeres y muchas mujeres perdieron la vida. Por eso la consigna principal es aborto legal, seguro y gratuito. Porque las mujeres no deberían perder su vida por acceder a este procedimiento. Entonces, claro, la sentencia de la Corte, la C055, pues amplía este margen de el derecho a acceder
y de hecho hay un documento que es el balance de los 100 días que hace la mesa, el movimiento Causa Justa y la mesa a 100 días del fallo histórico. Y uno de los principales hallazgos es que la mayoría de los embarazos se interrumpen antes de la semana 12. Pero la semana 24 nos permite, por ejemplo, que esas mujeres que están en la ruralidad, que están lejos del casco urbano, que están lejos de las, digamos, ciudades centrales, claro. Ni siquiera una droguería para hacer una prueba de embarazo. Exacto, que se dan cuenta que están embarazadas por allá en la semana 10, que esas mujeres tengan la posibilidad de interrumpir su embarazo. Entonces, uno de los hallazgos es que la mayor cantidad de procedimientos que ha acompañado la mesa con la Fundación Oriéntame son antes de la semana 12. Por ejemplo, del 21 de febrero del 2022 al 30 de mayo del 2022, solo 2 casos fueron atendidos después de la semana 24. Porque, ¿qué pasa después de la semana 24? No quiere decir que entonces pasó la semana 24 y ya la mujer se obligó a maternar. No, después de la semana 24, la sentencia C355, es decir, de las 3 causales, esa mujer puede todavía, o persona gestante, puede todavía acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, no se acaba el derecho en esas 24 semanas. Así es. Continúa, ¿cierto? Que esperamos que, por supuesto, los procedimientos sean atendidos prontamente. De acuerdo a la sentencia y a la resolución 051 del año pasado, los procedimientos deben ser atendidos, y a la C355, los procedimientos deben ser atendidos en un lapso no mayor a 5 días. ¿Sí? Entonces, que las mujeres lleguen a embarazos en semanas avanzadas muchas veces tiene que ver más con una inoperancia institucional en la prestación del servicio de salud que el propio ejercicio de decisión de las mujeres, ¿no? Creo que hay una idea generalizada que las mujeres esperamos hasta la última semana para interrumpir nuestro embarazo, y la verdad es que no es esa. Las interrupciones que hemos acompañado nos han demostrado que son mujeres que tan pronto se enteran y tienen claro que no quieren ser madres, acuden al servicio. Pero hay una serie de barreras como la dilación en tiempos, que bueno, conocemos el sistema de salud colombiano, llevan a que las semanas avancen y avancen y avancen y avancen, y en ese proceso pues sufran también un montón de violencias. Entonces, esa es la ganancia de la Corte, pues que tuvimos con la Corte Constitucional. Hace un par de días cumplimos los dos años, un montón de retos, y hace aproximadamente 2 semanas, por ejemplo, y eso es algo que se debe decir, Francia protege el aborto como un derecho constitucional. Ya así está en la Constitución política, ¿cierto? Y eso nos abre un camino enorme a las mujeres que somos garantes de derechos sexuales y reproductivos en el país. Pero como que esas son las ganancias, que las mujeres puedan tener mayor tranquilidad, pero igual las barreras persisten, y esa es como la tarea que tenemos desde RUDA y las organizaciones que estamos acompañando. Marcela, ya para finalizar, digámosles a nuestras mujeres y a aquellas personas con esta capacidad de gestar, con este apartado constitucional, bajo esta sentencia, ¿cómo se puede acudir entonces a yo solicitar como mujer o como persona gestante esa interrupción voluntaria? Entonces, ¿me deben pedir algún documento? ¿Hay alguna ritualidad particular? ¿Debo llenar algún formulario? ¿O es simplemente acudir a mi IPS, a una EPS y decirles, estoy embarazada, pero quiero interrumpirlo, me encuentro en la semana 14, en la semana 20, para decirles a las mujeres que nos estén escuchando y esas personas con capacidad de gestar, cómo pueden acudir y materializar este derecho fundamental que tenemos? Bueno, es importante pues contarles, en la ruta esta que tenemos de cómo acceder a la IVE, hemos hecho en Neiva, hemos hecho un ejercicio como de resumen de cuál es el paso a paso, qué te pueden pedir y qué no te pueden pedir. Lo primero es una manifestación verbal o escrita ante la EPS. Estoy embarazada y no deseo continuar con mi embarazo. Y de ahí ya la EPS comenzará el proceso. Deben darte respuesta en un tiempo no mayor a 5 días. ¿Qué pasa en algunos casos? Y es que encontramos que estas instituciones cuentan con personal de salud, en este caso médicos, que son objetores de conciencia, ¿cierto? Que son médicos que dicen, no, mis principios no me lo permiten,
y están en todo su derecho, pero que sea un médico objetor de conciencia o una médica objetora de conciencia no restringe el derecho de la usuaria a acceder al procedimiento. Así que o la institución debe hallar un profesional de la salud que no sea objetor de conciencia o debe ser remitida a una institución en donde le puedan garantizar el procedimiento, ¿sí? O sea, si como mujer, yo como persona gestante, yo voy a la EPS, solicito la interrupción y me dicen, no, es que yo soy objetor de conciencia, me atiende, o sea, el servicio me lo presta otro profesional o me remiten a otra institución, pero mi derecho debe ser garantizado. Y en la ruta también contamos cuáles no son las cosas a las que por las cuales las deben hacer pasar. No les deben solicitar documentos adicionales porque no están en las causales, es derecho. Es un derecho adquirido por la sentencia. Ninguna certificación, si es menor de edad, no debe ir acompañada por nadie. Su mujer es mujer y en su completa autonomía tiene derecho a interrumpir su embarazo. Creo que ya para cerrar un poco, pues quisiera como contarles, la ruta la tenemos en este momento en nuestro Instagram, ahí acceden, escanean el código o pinchan el link y pueden acceder al documento completo, ahí está el directorio de organizaciones, qué pasa si soy mujer migrante, si no soy mujer colombiana, cómo se me deben garantizar, qué pasa si soy mujer o persona gestante en condición de discapacidad, cómo se maneja como todo el tema de la garantía del derecho. Y también hemos hecho desde Ruda un ejercicio en el marco de la incidencia, ejercicios de formación y acompañamiento a profesionales de la salud, pero también con oficinas de bienestar universitario de las diferentes instituciones de educación superior, y eso nos permite hoy decir que la Universidad Surcolombiana, la Corporación Universitaria del Huila Corhuila y la Universidad Cooperativa recibirán en los próximos días la ruta en físico para que las mujeres universitarias, hombres universitarios, personas gestantes universitarias puedan conocer el documento, pero está en nuestras redes sociales, pueden acceder a él, es de libre divulgación, necesitamos que la gente conozca la información, que lo compartan, no porque lo van a necesitar, pero seguramente alguna mujer en tu vida lo va a necesitar alguna vez, eso es algo que tenemos claro. Bueno, Marcela, pues de verdad que agradecerte por tu compañía, agradecerte por haber venido a los micrófonos de la Radio de Pensamiento Universal a informarle a nuestra comunidad, a nuestras mujeres oyentes, cómo pueden acceder a estos derechos sexuales y reproductivos. Muchísimas gracias. No, a Radio Universidad Surcolombiana, al Consultorio Jurídico de la Universidad Surcolombiana, muchísimas gracias por abrir este tipo de encuentros. Creo que una de las consignas fundamentales en Ruda es: a nosotras no nos interesa convencer a nadie bajo argumentos violentos o impositivos, sino poder generar un proceso de diálogo en donde la gente conozca la información. Es un derecho, tienen derecho a informarse. Si van a hacer uso o no de esa información, es un ejercicio de decisión autónoma, que es además nuestra bandera principal, pero son muy importantes este tipo de espacios porque... pues bueno, esa es la universalidad del pensamiento, también como aprender de otras posturas, conocer qué está pasando en el mundo, además porque no somos ajenas como a estas problemáticas. Entonces nada, no, un agradecimiento enorme, consultorio y el programa de Derecho de la Surcolombiana, que han sido un aliado estratégico fundamental. Y nada, por acá estaremos las veces que nos quieran invitar. Bueno, Marcela, muchísimas gracias nuevamente. Agradecerle también a Diusayuca Paz, monitora del consultorio jurídico, quien nos acompañó. Profe Lisset, también muchas gracias por acompañarnos en este consultorio. Muchas gracias, Laura. Y bueno, espero que este programa haya sido de mucha incidencia, como lo hemos hablado aquí, para nuestras mujeres y personas gestantes, y estaremos, yo creo que próximamente, con nuevas ediciones especiales de acuerdo a los temas relevantes. Sigan escuchando, por favor, Consultorio Jurídico en la Universidad Surcolombiana. Les acompañó Laura Garzón, periodista de esta estación radial. Nos encontramos en una próxima oportunidad.